Buenos días nuevamente. Hoy vamos a leer un poco el territorio y vamos a leer el río. Vamos a sumergirnos en el río, va a ser una nadada muy sabrosa además. Agradecemos entonces este espacio que se llama Diálogos Ribereños y que realizamos desde hace ya varios años, en alianza con la Biblioteca del Proceso de Comunidades Negras. Muchísimas gracias a la profe Marta, que siempre está allí para trabajar con nosotros. Y para entrar en materia, entonces les quiero presentar a Luz Marina Valencia, a Nayibi Angulo y a Washington Torres, quienes nos van a estar acompañando hoy para hablar de esas prácticas alimentarias de algunos ríos que bañan esta hermosa Buenaventura. Las maestras Luz Marina y Nayibe son nuestras invitadas. Washington también es de la Asociación de Mujeres Negras Campesinas de Buenaventura, AMUSIB, también una pieza muy clave y fundamental en este ciclo de actividades. Tiene un conocimiento allí donde lo ven impresionante. Este chico se lee el territorio pacífico de principio a fin, sobre todo Pacífico Sur. Entonces, mil gracias, Washington, por acompañarnos. Él va a ser quien va a estar moderando este espacio. Entonces, bienvenidos. Muchísimas gracias, Margarita. Muchas gracias a todos y todas quienes nos están acompañando aquí en este espacio y a las personas también que van a ver la transmisión espectacular, porque es una forma de seguir conectando con el territorio, seguir conectando con esas prácticas que están allí enmarcadas. Agradecemos a las sabedoras que están aquí con toda su sabiduría, amor y entrega en el territorio, pero que hoy disponen eso también al servicio nuestro para que nosotros podamos seguir conectándonos con todas esas prácticas, con todo ese saber, esa sapiencia que tiene el territorio y que históricamente nuestras mayores y mayoras han venido conservando. Entonces, decirles que las tres personas que estamos aquí venimos de ríos, ¿sí? Yo soy timbiquireño, entonces vengo también de un río, me crié a la orilla del río y entonces hay unos elementos también que van a seguir nutriendo la conversa porque tenemos algunas cosas en común y es que conocemos parte de la navegación. Sabemos qué es coger un canalete, qué es coger un potrillo, sí, que es que venga una ola y decir, no, no pasa nada aquí, siga bajando la corriente que seguimos avanzando. Entonces vamos a centrarnos también en esas formas, es que se ha estado la interacción constante con esos ríos, que sabemos que más de uno han tenido la oportunidad de estar allí en esa interacción constante nadando. ¿Quiénes saben nadar? Levanten la mano. Ustedes se imaginan que una de las cosas que le dicen a uno es, la gente cree, mucha gente piensa que el hecho de que vivimos cerca del mar, que tenemos muchos ríos, todos tenemos que saber nadar y eso no tiene por qué ser así. Y no nos puede dar pena decir que no sabemos nadar tampoco porque eso está muy bien. Hay cosas que van a su paso, poquito a poco. Entonces llegará un momento donde vamos a ir aprendiendo esas otras formas de interactuar con el territorio. De entrada, yo quiero invitarles a nuestras sabedoras que nos cuenten un poquito como que quién es ella, quién es Luz Marina Valencia, ¿sí? Y luego que Nayibe también nos cuente quién es Nayibe Angulo. Entonces, que vamos abriendo esa conversa un poco de esa manera y es para conocernos con quiénes estamos hablando. Buenos días. Mi nombre es Luz Marina Valencia. Yo nací en Buenaventura, pero un día, por cosas de la vida, una hermana fue para San Cipriano y me dijo, ay Marina, en San Cipriano yo veo que llegan muchos turistas. Vamos, entonces, dije, ay no, yo pero ya no voy a ir porque eso es muy lejos y esos carritos, esas brujitas, eso me da miedo. Hombre, vamos, vamos. Se fue mi mamá y todo por inquieto, vamos, no, porque a mí me da mucho miedo las brujitas y no soy capaz. Pero un día dije, voy a probarlo a ver qué tal es. Me subí a la brujita y me pareció algo maravilloso. Eso no va, eso, con el momento que se monta se le pierde el miedo. Eso es como un carrito que hace un ruido espectacular y se va centrando por la cabeza y usted se olvida que era eso, en esa brujita. Así que
maravilloso. Llegamos y me enamoré de Cipriano. Y hasta este momento no vivo en San Cipriano, trabajo en San Cipriano y es algo que quedan invitados todos ustedes para que pasen maravillosos momentos allá. ¿Qué más les puedo decir? San Cipriano es acogedor, enamora. Ese río, todo el mundo dice, me estoy bañando con agua de oro. Agua de oro es un agua muy sana, muy cristalina. Nada de tengo que tener miedo porque el agua me da también. Agua limpia, que tapó, brota en la naturaleza. Es un río completamente limpio. Muchísimas gracias, maestra. Espectacular. Yo creo que todos aquí hemos escuchado hablar de San Cipriano, ¿cierto? ¿Quiénes han tenido la oportunidad de ir? Muchísimo. Aún tenemos un desafío y es seguir recorriendo el territorio y hay que seguir yendo a San Cipriano. Muchas gracias, maestra. Apreciada Nayibe. Bueno, buenos días a todos y a todas. Pues darle gracias a Dios y gracias a ustedes por haber tenido esa disponibilidad de venir a este encuentro de diálogo de saberes, diálogos ribereños, para conocer un poco más nuestro territorio. Mi nombre es Nayibe Angulo López, soy del corregimiento número 8, Consejo Comunitario de Llano Bajo, Vereda Tatabro, pero me identifico como todo corregimiento 8 porque creo que los saberes de nuestro corregimiento 8 los he dado a conocer ampliamente y es algo que llevo, digamos, en mi sangre. Nací en medio de dos ríos, la quebrada Tatabro y Anchicayá, que es un río que trasciende todo el corregimiento 8, todas las veredas, Agua Clara, San Marcos, Llano Bajo, Tatabro, Zabaletas, Guaymía, todas van hacia el Anchicayá y el Anchicayá pues que desemboca al mar. Soy cocinera tradicional del corregimiento 8, guía tecnóloga en guianza turística. Hago parte de una corporación que se llama COSETUR, Corporación Social, Ambiental, Ecológica y Turística. Y desde COSETUR lo que hacemos es trabajar el turismo, pero sin desconocer nuestra ancestralidad. Entonces, el turismo está ligado a la cocina tradicional, pero también a la medicina tradicional de nuestro territorio. Y aquí en este diálogo, pues vamos a ir conociendo, voy a irles contando más acerca de nuestro territorio para que lo conozcan y se enamoren de él. ¿Quiénes conocen Corregimiento 8? Poquito, Zabaletas, San Marcos, Agua Clara. Bueno, como decía Washington, la invitación es a que conozcamos nuestro territorio, porque muchas veces queremos ir fuera, conocer otras ciudades, otros destinos, pero ni siquiera conocemos nuestro propio territorio. Es como que usted quiera ir a la casa del vecino, pero no sabe dónde queda el cuarto de su mamá. O sea, primero hay que conocer su casa y luego vamos a conocer la casa del vecino. Entonces, esa es la invitación desde aquí. Gracias, Washington. Muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que al menos yo me voy haciendo como un gran viaje, ¿no? Va pasando una cosa maravillosa que uno va diciendo como que empezamos por el río, el agua, que es bañarse en el agua de San Cipriano, es como estar en un agua de oro, e incluso San Cipriano está considerado uno de los ríos más espectaculares que tiene Colombia. Llegó a estar, o no sé si sigue estando, dentro de los 7 ríos más bonitos que tiene Colombia, y estamos hablando que Colombia es el país más biodiverso por metro cuadrado del planeta, ¿sí? Brasil es más biodiverso porque Brasil es como 4 veces más grande que Colombia, es decir, que alberga más diversidad de especies, pero aún así Colombia sigue siendo el país más biodiverso por metro cuadrado, y especialmente el Pacífico colombiano es el territorio más biodiverso por metro cuadrado. Es decir, en estas zonas donde estamos habitando nosotros es donde se encuentra la mayor biodiversidad del planeta. Y son cosas que posiblemente no sabemos o a veces ni creemos que tenemos todo ese potencial. Pero aquí yo me iba yendo como anotando otras cositas. Después viene y dice vereda del Tatabro, pero cuando dice vereda del Tatabro pienso también el Tatabro, el animal. Sí, entonces esas prácticas de alimentación, yo digo, el Tatabro es rico, porque es un animal y es el cerdo de monte.
¿sí? Entonces uno piensa en el Tatauro y dice, es alimento, pero además un esparcidor de semillas, ¿sí? Es un animal que sigue haciendo su ciclo en el territorio y que tiene una representación muy importante para nuestras comunidades. Y luego dice Zabaleta, que muchos de ustedes la conocen, pero no sé si conocen la comunidad, pero no sé si conocen el pescado Zabaleta, que es otro pescado también delicioso que tenemos nosotros. Entonces, cuando estamos hablando aquí de las prácticas y luego vamos a profundizar un poquito en temas de alimentación, ellas van a decir como que qué papel están jugando esas especies que hoy tienen nombre de comunidades, pero que hacen parte también de esa gastronomía que se tiene allí en esos territorios. Yo quiero hacer una pregunta y está enfocado un poco en saber, bueno, ya nos mencionaron dónde nacieron ustedes, pero también quisiéramos saber como parte de este ejercicio de diálogos ribereños, esa conexión que tienen los ríos, ¿de dónde son sus padres? ¿Dónde nacen sus padres? Si tienen presente en ese momento, ¿dónde se procrean? ¿Sí? Sus padres. Todos de Buenaventura hacia San Cipriano. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo soy una mezcla de Cauca y Valle. Mi mamá es timbiquireña de Santa María, de Timbiquí. Y mi papá sí es de Corregimiento 8, de Vereda Tatauro. Ahí nació y ahí nací yo. Por eso tengo como, en el tema de cocina, tengo como esa mezcla de lo que viene de Timbiquí, que tiene que ver con la pringamosa o el yuyo, que para ustedes el Timbiquí es yuyo, para nosotros más pringamosa. Y toda esa mezcla de sabores que tiene que ver con el río, pero también con la parte agrícola. Esa soy yo. Perfecto, muchísimas gracias. No, es espectacular. Buenaventura, pensarla, hay, como pasa varias cosas con Buenaventura. Buenaventura se ha ido convirtiendo como en el epicentro del Pacífico colombiano, porque es uno de los territorios que mayor alberga gente que viene tanto de los lados del Chocó, por los lados de San Juan, y que conecta también por acá por el sur con López del Micay, Guapi, Timbiquí, incluso algunas personas del Nariño también que se han movilizado hacia estas tierras. Hay una particularidad de Buenaventura, que Buenaventura, el territorio urbano es muy pequeño, ¿sí? En comparación al territorio rural, ¿sí? Entonces, cuando la maestra Marina menciona que nació en Buenaventura, las zonas rurales también son Buenaventura, aunque sea catalogado como que cuando uno dice que va para una zona rural, para un río, como que es que como si eso no fuera Buenaventura. También es Buenaventura y hace parte como de esa idiosincrasia que tiene el territorio, aunque a veces se piense que Buenaventura es solo la zona urbana, ¿sí? Pero Buenaventura va mucho más allá de ese territorio urbano que está allí. La mezcla de Timbiquí, el yuyo, y hay una práctica muy espectacular que tiene Timbiquí como uno de los platos principales que tiene Timbiquí tiene que ver con el yuyo. La pringamosa es una planta que si usted la toca mal tocada le va a picar, usted siente como que le pica y le sale roncha. Sí, entonces hay unos cuentos e historias alrededor de esa planta que ahorita no les vamos a contar, pero les invitamos a también que pregunten sobre ello. Hay otra pregunta que quisiéramos saber un poco porque los ríos tienen una particularidad y es que sus formas de movilidad son diferentes. Quisiera que nos contaran un poquito cómo se ve esa forma de transporte en los territorios, es decir, cómo se ve esa movilidad por lo menos en San Cipriano, el corregimiento número 8, que implica moverse en Zabaleta, que implica moverse en Anchicayat, entonces todo el ejercicio de San Marcos, cómo se ve ese ejercicio de movilidad, qué prácticas se han venido implementando, pero también qué prácticas se sostiene hoy en esos territorios. Por decir, San Cipriano es un sitio turístico. San Cipriano no se puede la gente movilizar por el río, decir que voy a pasarme, no. La gente va a San Cipriano como centro turístico y las personas suben caminando, que ahora la gente lo está transformando porque ya las personas no quieren caminar. La gente quiere subir a San Cipriano hacia el río, los turistas que lo suban en moto o lo suban en carro, pero la gente no puede bajar por el río porque los ríos tienen una particularidad de que ellos suben y bajan. Cuando el río está bajito, la gente está caminando y cuando está muy crecido, la gente le da mucho miedo y no son capaces de pasar allá no hay medio de transporte, sino
caminarlo o mirarlo, porque no hay para decir que se pasan por canaletes, por lanchas, solo un sitio turístico donde la gente lo maneja con neumáticos, pero los que van de turismo, no es medio de transporte. Bien, en Corregimiento 8 sí, el río Anchicayá es un medio de transporte. De hecho, antes de que se hiciera la carretera, las veredas se comunicaban a Buenaventura, era en canoa, canalete y palanca, subiendo a palanca, bajando a canalete. Y se echaban alrededor de 2 días desde Tatauro, cuenta mi papá, para venir a Buenaventura, un día subiendo, otro día bajando, y desde acá llevaban todo lo que tenía que ver con temas de alimentación. Entonces traían el plátano, el banano, la hoja que en ese entonces no se envolvía en chuspas de plástico, por eso ya ustedes ven que hay tanta contaminación y antes no había tanto porque era hojas de bijao, hoja de plátano en lo que se envolvía el pescado, la panela, el queso, todos estos alimentos eran envueltos en hoja. Y lo que hacían los agricultores era traer todo lo que producían allá y vender o también hacer el trueque el trueque que era cambiar lo que ellos traían por pescado o por alimentos que ellos no tenían allá. Por ejemplo, por la sal, por azúcar, por cosas que no estaban produciendo. De Anchicayá venían también al principio a enterrar personas de acá. Luego hicieron un cementerio en San José del río Anchicayá y subían, los muertos de parte del mar, de desembocadura en Anchicayá a San José, o también lo llevaban a Llano Bajo, que fue el primer cementerio que tuvo el Corregimiento 8. Entonces, para enterrar a una persona había que transportarlo en canoa y eran varias canoas, las canoas de los dolientes, de los acompañantes, a llevar ese difunto a Llano Bajo. El río para nosotros significa transporte, comunicación, alimentación, porque el Corregimiento 8, la mayoría de sus cultivos están en la vega de los ríos, que son las áreas más productivas. Y pues ya no tanto como anteriormente, porque pues yo no sé si ustedes han escuchado todo este tema del vertimiento del lodo de la ESA que sucedió en el 2001 y eso acabó con la vida del río Anchicayá. Nuestras especies desaparecieron, murieron, fue una cosa horrible, tremenda, un daño ecológico grandísimo y hasta hoy el río está esperando recuperarse de eso que sucedió. Entonces, todas las personas antes de que sucediera esto, no solamente vivían del tema agrícola, sino también la pesca, su fuente de alimentación, su vida está en el río, porque para nosotros el río no representa solamente nadar y el tema turístico, sino que es vida. Ya no coincidimos muchos vivir sin el río. Ahora que por situaciones de orden público y todo uno a veces tiene que desplazarse a las otras ciudades, Buenaventura, Cali, bueno, a otras ciudades, cuando uno se desplaza, pierde esa conexión, pero no puedes, aunque estás en una ciudad donde tienes muchas cosas, pero no perdes esa conexión con el territorio, porque pues ahí también actúan otras cosas que tienen que ver con nuestros saberes ancestrales que no nos permiten desprendernos totalmente del territorio. Y todos los que nacimos en Río, como decía Washington, pues tenemos una conexión, tenemos una forma también de vida distinta a las personas que de pronto no nacieron cerca de él. Y es que muchas veces también hablamos duro, cuando yo no sé si ustedes han mirado que cuando viene alguien de la zona rural, a veces le dicen, ay, hable pasito, ay, hable más bajito, pero no es que quiera hablar duro porque quiera imponerse, no, sino porque es nuestra forma de vida, porque cuando uno vive a un lado del río, pero resulta que el vecino vive al otro lado, entonces para yo no tener que coger canoa y pasar, le digo, ¡ey! Haga el favor y me preste una libra de sal. ¿Qué? ¿Que una libra de sal? Entonces ese golpe se empieza a dar, ¿cierto? Y eso es lo que se va haciendo parte de nuestras costumbres. Y cuando muchas veces llegamos a las zonas urbanas,
Dice, ay, pero ¿por qué habla tan duro? Ay, no, modérese. Pero es nuestra cultura y es nuestra costumbre. Entonces, vivir a orillas del río es una cosa espectacular, donde quizás ustedes cuando tienen mucho calor desean vivir a orillas del río. Ay, si yo estuviera en el río, solamente me meterme. Pero tienen a veces que soportar porque incluso meterse a la llave, pues implica otras cosas. Ah, pero es que no hay agua. Ah, pero es que si me meto al baño, se va a llegar el recibo un poco más costoso. Nosotros, gracias a Dios, tenemos el río ahí y solamente es meternos, refrescarnos y salir. Entonces tiene sus ventajas también vivir en zona rural. Y como decía Washington, Buenaventura es más rural que urbana. Lamentablemente a veces nos concentramos en la parte urbana y nos perdemos en todo el contexto y toda la riqueza que nosotros tenemos en Buenaventura. Muchísimas gracias. No hay una forma de yo recordar alguna cuando iba subiendo las corrientes en Timbiquí, en el Potrillo, sí, y cuando ¡Primo! Entonces, eso uno como que revive muchas cosas porque uno ha ido perdiendo esa posibilidad de escuchar, sí, y conectarse allí. Sí, da risa. Sí, pero es muy bonito. Cuando tengan la oportunidad de ir a un río, pasarse una semana en un río, recorrer en un potrillo, una lancha, un río, aunque la lancha hoy ya casi no lo hace la gente porque como generalmente va el motor, sí, pero cuando se hace a canalete es otro cuento, sí. Ustedes han escuchado algunas canciones que dice ronca, ronca, canalete. Pero es que el roncar del canalete no es simplemente querer decirlo hoy en una canción, sino que eso tiene unas representaciones históricas para nuestros territorios. Y eso tiene que uno remontarse a historia también de los bogas. ¿Qué significado representaba eso de los bogas en los ríos para los territorios del Pacífico colombiano o para cualquier parte del mundo? Cuando estaba todo el tema de esclavitud y todo el tema de palenques, movilidad de personal por estas zonas. ¿Sí? Estos ríos caudalosos que nosotros llamamos ríos correntosos. ¿Sí? Entonces implicaba que eran unas personas que iban o el trabajo de ellos era abogar constantemente moviendo cosas o personal. Pero el ronquido del canalete, el ronca y ronca canalete tiene otras representaciones importantes. Hablamos del enamoramiento. ¿Cuándo se empezaba a roncar canalete? Eso quería decir que si era la muchacha que estaba roncando el canalete, ya había alguien que estaba por ahí echándole el ojo. Porque era también una forma de expresar que había un sentimiento amoroso que empezaba a suscitar. Sí, entonces empezaba a tomar forma. Y cuando el hombre le roncaba el canalete a la mujer, dice que la está coqueteando a la joven que está al lado. ¿Sí? Y era una forma de comunicarse y de dialogar sin decir una sola palabra. ¿Listo? Entonces son formas que hoy se han perdido. Y allí quería que entráramos un poquito más en materia, específicamente hablando profundizando más en temas de alimentación. Como, bueno, yo voy a hacer como mencionar algunos elementos de materia de la alimentación que uno ha ido descubriendo. Uno, y es que la alimentación del Pacífico colombiano ha tenido una influencia, una fuerza muy marcada por algunos platos relacionados con el maíz. Y estamos hablando del maíz propio del Pacífico colombiano, estamos hablando del maíz capio, sí, que es una semilla de maíz que hemos ido perdiendo y había muchos platos relacionados con el maíz. Entonces, yo sé que algunos de ustedes lo van a mencionar, pero quiero mencionar al menos la otaya. ¿Listo? Entonces, algunos de esos platos se han ido perdiendo. Hay unas prácticas alrededor del maíz, hay unas prácticas alrededor de los cárnicos, es decir, estamos hablando de carnes, hay unas prácticas alrededor de mariscos, ¿sí? Pero también hay unas prácticas relacionadas con la conservación de estos productos. Y quisiera que nos contaran un poquito también cómo se han venido dando estas prácticas de alimentación desde sus experiencias, desde el trabajo que han venido realizando ustedes y también cuáles son esos desafíos que hemos enfrentado para que esas prácticas se sigan conservando. No puede ser de cualquier otro producto, sino que menciono el maíz también como parte de los productos de nuestra región. No, el altiplano, el principal producto como centro es el mochillá, el camarón mochillá. El camarón mochillá
está completamente extinguido. Del río se perdió el camarón muchillá. Se ha buscado la manera de que el río vuelva o que el camarón vuelva, pero no, por ningún momento, por ningún motivo se consigue muchillá en Falsipián. Se consigue de pronto por el río de agua, de pronto, de tanto la gente salir, ponen las catangas, pero no, se excluyó por completo de los ríos. Que de pronto algunas semillas se consigue banano, pero la gente tiene que ir muy adentro a cultivar. No sé qué, ya cultivo, todo se lleva de Buenaventura, todo. Ya no hay ningún sembradío, nada. Cuando el gobierno estuvo tratando de extinguir la coca, que empezaron a hacer ¿Fumigas? las fumigaciones, parte de eso extinguió secó la tierra. Entonces ya no hay cultivos. Se esterilizó la tierra. Todo hay que llevarlo de Buenaventura hacia San Cipriano. Todo. Hasta el limón, que era lo que más se daba por allá, y el camarón muchillá. Bueno, súper importante, me duele cuando se menciona el tema del maíz, porque sí es una de las semillas, digamos que nos da más el tema de seguridad alimentaria, pero lo hemos perdido en los territorios. El maíz capio, recuerdo que en mi casa, en la época de Semana Santa anteriormente, el maíz capio hacía parte de ese mecato y se hacía como unas torticas que se llamaban cojocas, o también algunos lo conocían como panochas de maíz con miel. Sí, ríanse. Era un nombre, pues que le llamaban así como por la forma que tenía, era algo muy redondito, una forma muy bonita, y le llamaban también así, y eso era una mezcla de maíz capio con miel pura de caña, y se asaba en el recoldo del fogón. Ya hoy no se puede hacer porque hemos perdido el maíz. La otaya, como decía aquí Washington, el arroz de maíz, que es un arroz que también en vez de tener arroz, viene siendo el maíz reemplazando ese arroz y se hace con marisco, con hierbas de azotea y todo lo demás. Es una cosa impresionantemente deliciosa. Y pues hemos perdido el maíz como otros elementos, pero acá lo verdaderamente preocupante es que no hemos perdido los cultivos por pereza o por falta digamos, de no tener dónde sembrar, sino porque cuando ocurre, por ejemplo, un desplazamiento en un territorio rural, se desplaza la cultura también de ese territorio. Entonces, usted puede tener muchas ganas de sembrar, pero dígame, en Cali, ¿cómo hace para sembrarse una hectárea de maíz, por ejemplo? ¿Cómo hace usted para desplazarse y sembrarse una mata de banano para donde se desplazó? Eso no, todo eso se va quedando en el territorio y se va perdiendo esa cultura. De modo que cuando hablamos también del tema de desplazamientos y de inseguridad en los territorios, no solamente nos debe preocupar el hecho de que, bueno, me tengo que ir, los muertos pues los muertos hubieron y ya no podemos hacer nada. Pero es que cuando se desplaza, de un territorio rural, se desplaza todo un conocimiento, se desplaza la cultura. Y eso trae una rotura que, lamentablemente, volver a recuperar es casi imposible, porque ya el que se fue a la ciudad tiene que aprender a vivir en la ciudad con otras formas, con otras prácticas, y se va olvidando de las prácticas culturales que ejercía en su territorio. Y se desplaza también todo eso, todos los saberes, todos esos conocimientos, y pues ya todas esas tierras que estaban cultivadas ya no van a ser más cultivadas, y por eso es que vamos perdiendo toda esa semilla y nuestra seguridad alimentaria se va viendo perjudicada. También hay muchos otros alimentos como el pacó, la papa china, el pepe pan,
que yo recuerdo mucho que cuando uno era pequeño incluso se lo empacaban en las bolsitas y eso hacía parte de los mecatos. Hoy muchos de nuestros jóvenes les da pereza o pena comerse una pepe pan en un descanso, pero no saben que cambiar un fruto de pepe pan diga usted, por un bombón, están haciendo muchísimo mejor a su cuerpo. Hoy por hoy estamos más dedicados a disfrutar del gusto que en alimentarnos y en nutrirnos. Y por eso tenemos tantas consecuencias en los temas de salud, porque nosotros somos lo que comemos. Anteriormente nosotros comíamos muchísimo más sano porque la mamá no iba a la tienda para comprarlo el almuerzo, sino que simplemente cogía lo que tenía en la huerta, en las azoteas. Del señor traía la carne de monte, como decía Washington ahora, o el tatauro, la zorra, o el sábalo, o la zabaleta, o el muchillá, como mencionaba doña Marina ahora, ¿ya? Y eso simplemente con hierbitas de sotea, un caldito, un tapadito, con el bananito y se fue. Entonces era alimentación totalmente sana y limpia. Hoy estamos comiendo mucha comida empacada, transformada y las consecuencias se dejan ver. Muchísimas gracias. Profundizamos en unos elementos importantísimos que son clave. Y ahí menciona un elemento trascendental en el marco de la alimentación del Pacífico y es todo el tema de la medicina, el cuidado que hay alrededor de la comida, ¿sí? Pero quisiera que hay por lo menos un plato, bien sea que a usted le guste, que su mamá, su abuela lo haga, o que usted diga, a mí este es el plato que más me gusta hacer, porque este plato representa para mí esto, esto y esto. Quisiera que nos contaran un poquito sobre un plato en materia de gastronomía que le guste hacer y por qué, o que le guste comer y por qué. Quisiera que nos contaran un poquito sobre un plato específico para ver si de acá del público, quién le gusta ese plato también, que yo sé que a muchísimos. A mí el plato que más me gusta, sin duda, es la pringamosa, en atollado o en crema también, en sopita. Me encanta, ¿por qué? Porque cada vez que yo preparo pringamosa me acuerdo de mi abuela. Mi abuela tiene 100 años, el 11 de mayo, si Dios quiere, cumple 101, aún vive. Y es uno de los platos que ella más le gusta. Usted le puede poner un arroz con pollo, lo que sea, y ella da vuelta para comer. Hay que rogarla como si fuera un bebé, pero póngale una toalla de pringamosa y le deja el plato, en un momentico se lo deja limpio. Entonces, ese es uno de los platos que a mí más me gusta, y no solamente por el sabor, sino por la nutrición que tiene. Nosotros, por lo general, tenemos muchos platos que nos fascinan. Nosotros cogemos un tollo y es un plato completamente delicioso. Hacen un atollado de tollo, un atollado de piasgua. Esos son platos que la gente le fascina, pero anteriormente, la gente de ahora no sabe eso. Le dice, no, no me digas esto que no me gusta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué he hecho yo? Lo he transformado. Le digo a las personas que llegan, como no les gustó el atollado de piangua, hagámosle un ceviche de piangua. No, no me gusta. Pruébelo para que vea. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos sus pianguas. Ya no la podemos comprar en concha porque en concha no viene. La compramos acá. Entonces decimos a la persona que nos la va a vender, véndanos la fresquita. Entonces uno va a la playita o a Pueblo Nuevo y trata de que esté recién sacada. Y hacemos una toyota de piangua o un seco de piangua a una persona que llega y dice, no, no lo había comido. No, yo decía que no, pero no, me fascina. Qué cosa tan deliciosa. Entonces son cosas que se van perdiendo, pero queremos recaptarlas para que nuestros jóvenes, porque como nuestros ancestros ya no están para decirle a uno cuando está desde pequeñito, cómasela, o lo obligan a comérselo. Entonces ahora estamos haciendo que nuestros muchachos, nuestros ancestros, nuestros jóvenes aprendan a comer esto. Llegan y yo les ruego, les los pongo en un pedacito de plátano y les ruego, pruébela, muerda por aquí. Cuando van cogiendo el sabor, ay, me gusta. Pero es muy difícil de que los jóvenes aprendan a comer nuestra comida. Esa comida que anteriormente nos daban, nos fascinaba. Y uno les decía, no quiero, pero le decía, pruébela y ya. Uno se iba con ese sabor, ¿sí? Con ese gusto. Todos los niños ahora quieren comer pollo, no. Digámosle, mamá, yo quiero camarón.
Mamá, yo quiero piangua, quiero toyo, para que vean que es delicioso. ¿Cuál es la duda? Por favor, alguien ya tiene una inquietud que va a mencionar, entonces para que la escuchemos. Por favor, aquí hay una inquietud, allá arriba hay otra, y ahí seguimos nutriendo la conversa. Pues, ¿qué pasa cuando alguien come pues sus comidas y no le gusta? ¿Está mal o algo así? No, todo el mundo le gusta esa comida del mar. El que llegue y a que no le gusta es porque nunca ha probado los platos del mar. Ah, pero le pegó bien. No, no está mal, o sea, no está mal que no te guste un plato, porque pues cada quien tiene, es lo que estamos hablando de los temas culturales. Bueno, mi nombre es Michelle Sinisterra, yo hago parte del Consejo Comunitario Comunidades Negras de Punta Soldado, estudiante de la Universidad del Pacífico, agronomía. Pues yo tengo varias preguntas. Me causó mucha curiosidad lo que decía Carabalí sobre el plato de yuyo. Pues quisiera saber más sobre eso. Y para Nayibe, usted mencionaba sobre que en el corregimiento 8 están haciendo turismo, pero pues también tienen todo un proceso de, bueno, toda una historia, ¿no? Entonces me gustaría saber de cómo nace su amor por juntar todos esos saberes, digamos, desde las prácticas agrícolas, sobre la historia de la comunidad y juntar, digamos, el turismo que creo que es comunitario, ¿cierto? También para María Luz, también cómo, digamos, nace su amor por también participar en los procesos de San Cipriano, que la verdad es una historia muy bonita y que nos enseña, digamos, a otras comunidades que organizar no vale la pena. Otra pregunta es como, digamos, cómo esas costumbres se han perdido y cómo están haciendo para que los jóvenes o la nueva generación, digamos, sepan de cómo, de toda la historia de cada una de sus comunidades. Y la otra pregunta es qué impacto, digamos, tuvo en sus comunidades la pérdida de los cultivos y qué acciones, digamos, están tomando para recuperar esas prácticas. Muchas preguntas. Bueno, sobre la piangua, pues decirles que la piangua en los ríos no se da, pues hay muchos factores, digamos, porque es agua dulce. La piangua se da en las zonas costeras de mar, en los manglares. Michelle, muchísimas gracias. Muchas preguntas, muchísimas preguntas. La profe nos tiene una pregunta más, pero yo quiero mencionar algunos elementos como para no ir olvidando las preguntas. Tenemos cómo se hace el arroz de yuyo, cómo se saca el dulce de la caña, las zonas de mayor producción de la piangua. Michelle nos hizo como 50 preguntas y esas preguntas tienen que ver cómo nace el amor por la comunidad, por cómo conectar todo el ejercicio de producción, lo agrícola, con la conservación de esas prácticas que están allí, pero también hay una pregunta importantísima, al igual que todas las demás, y es, bueno, ¿qué ha pasado con cuando esas prácticas se están perdiendo? ¿Sí? De alimentación, de cuidado, de agronomía, de producción de alimentos, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son esos efectos que tienen allí? Hay una pregunta más que la profe nos va a hacer y a partir de ahí empezamos como a dar respuesta. Ya Michelle nos contó parte de la respuesta de la piangua, entonces vamos a darle la pregunta más a la profe y ahí respondemos. ¿Listo? Aquí respondemos entre todos. Bueno, buenos días. Primero que todo, mi nombre es Marta Cuartas. Soy socióloga de profesión y magíster en Pedagogía Ambiental para el Desarrollo Sostenible y docente de la Universidad del Pacífico. Entonces, primero felicitarlas por el compartir, porque eso se está perdiendo porque ya no sacamos estos espacios. Yo llamo a las comunidades y a las personas que tienen ese conocimiento bibliotecas humanas, porque eso no está escrito en ningún libro. Ustedes lo van a buscar y las recetas que ellas tienen y ese misterio que tiene cuando Luna preguntó que cómo se prepara el arroz con pringamosa, pues eso solo las sabedoras lo tienen y eso no se comparte con todo el mundo.
Y decirle a los chicos que están aquí que todo lo que nos están compartiendo es muy valioso porque nosotros somos un territorio rico, rico en agricultura, rico en plantas, en flora y en fauna. Y eso que nos están enseñando, pues nuestras abuelas lo sabían. Ustedes estaban hablando y muchos chicos se reían y se reían. Ustedes no saben la importancia de tener ese conocimiento. Desde mi rol como docente, no lo hago desde la práctica de las comidas, pero sí lo hago desde la práctica con las bebidas ancestrales en la universidad, en mi asignatura. Tengo un espacio para una sabedora para que le enseñe a los chicos las plantas aromáticas y medicinales, porque no se puede perder ese conocimiento. Y las escuché hablar de todo, pero no me nombraron por ninguna parte, no escuché que me hablaran del envuelto. O sea, yo crecí comiendo envuelto. Y yo todavía, yo soy de Zacarías Río de Agua, nací en Zacarías Río de Agua, desde muy chiquita me sacaron de la zona, pero yo soy de las que pido el banano, el chivo, me gusta el pescado y la papachina. Y siento que esa comida es más deliciosa que muchas de las que uno come, que no tienen la misma nutrición. Entonces era eso que, como que quién me va a hablar del envuelto porque nadie habló. Entonces estaba como esperando. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias por esa pregunta, maravillosa pregunta. Y bueno, vamos a darle también como la bienvenida a este espacio a nuestra comadre Mariela, que nos acompaña desde el consejo. Bueno, mejor dicho, ella se presentará ahorita, pero también es maravilloso contar con ella aquí en este espacio, porque estamos mirando la alimentación, la gastronomía en la zona rural desde diferentes enfoques. Hay unas zonas de río que tienen mayor conexión con el mar y hay unos productos o alimentación que se basa principalmente en eso que el mar produce, que está constantemente traduciendo como la piangua. Hay otra alimentación que tiene que ver con las zonas de ríos, que están en los ríos que uno dice el medio. Sí, entonces están como zona media, que hay unos productos que se dan con mayor facilidad en esas zonas, pero hay otras zonas que se llamamos zonas altas en los ríos o cabeceras, que también tienen unas particularidades en la producción de alimentos y en qué tipo de alimento se produce o se transforma o se consume en esas zonas. Entonces esto nos va mostrando como diferentes elementos alrededor de la producción gastronómica de nuestros territorios. Vamos a pedirle que por favor nos presente quién es Mariela, de dónde viene. Y aquí ya usted ya escuchó muchas de las preguntas, entonces que también podamos ir respondiendo a esas preguntas. Buenos días, mi nombre es Mariela Angulo Delgado, vengo del Consejo Comunitario Alto y Medio Río de Agua cuando uno va para Cali. Me excuso llegar un poquito tarde, el tráfico está demasiado duro. Estamos hablando de gastronomía. En el Consejo Comunitario de Alto y Medio de Río de Agua hay 2.800 habitantes, el cual componen desde diferentes partes, que hay de gente del Chocó, de Río Naya, de Yurumangui, y cada persona tiene una tradición de la forma de la comida. Mi descendencia es del Río Naya, mi papá y mi mamá son del Río Naya. La profesora ahorita lo decía, en el Río Naya se consume mucho lo que es la papachina, y lo que es el envuelto con pescado seco. Esa es una de las comidas del Río Naya. Y para no pues alargarme de todas las personas que viven allá, yo soy de Alto y Medio Río de Agua y el cual estamos comiendo mucho lo que es corroncho. ¿Quién conoce el corroncho? Ah, bueno. La mayoría de la gente pues le decimos pues guacuco. Guacuco. Y entonces muy rico. Lo comemos en tapao. La gente le gusta mucho con hierbas de azotea, como decía la compañera. Terminando nosotros la Semana Santa, muy bonita en el territorio Alto y Medio Río de Agua, se conserva mucho lo que es el birimbí. Nosotros hacemos lo que es el pan de yuca. Nosotros tratamos de hacer la comida y decirle a los muchachos que no pierdan la tradición, que no solamente sea la salchipapa, que también sea la salchipapa china. Nosotros en vez de salchipapa comemos papachina frita, que eso es muy rico. En mi caso yo tengo una panadería, que la panadería y pastelería la estoy transformando
en fruto del Pacífico. Yo le hago a usted lo que es pastel de chontaduro, de pringamosa, de pepepam, de limón. O sea, para ustedes suena como, uy, esta señora qué, pero es la verdad. Es más, ahí traje pastel de limón, con sabor a limón. Para los que no han comido ahorita, prueban. Sí. Hacemos también lo que es un birimbí de la concha de piña. Muy rico. Eso es de tradición del río de mi mamá, del río Naya. Y eso es, mejor dicho, delicioso. Espero, muchachos, niños jóvenes que están aquí, que aprovechen al máximo de las personas que están aquí y le pregunten de lo que no saben. Muchísimas gracias. El birimbí es un plato muy especial que tiene unas épocas también de producción como con mayor fuerza, y el birimbí también es un derivado del maíz, ¿sí? Entonces eso hace parte también de todo el ejercicio de producción que se da en nuestros territorios, y si uno se pone a ver platos derivados del maíz, es uno de los platos que mayor derivados tiene, es uno de los productos que mayor derivados tiene. El envuelto también es derivado del maíz, pero ya vamos para el envuelto, porque ahí vamos a hablar de envueltos de diferentes tipos o variedades de envueltos que hay también allí en nuestras zonas. Listo, entonces voy a recapitular porque aún tenemos un poco de deudas aquí con esas preguntas que nos hicieron. Estamos hablando de cómo el arroz de yuyo. Entonces, ya que usted tiene por ahí el arroz de yuyo, el dulce de la caña, producción de la piangua, que Michelle le agradecemos que ya nos contó un poco de la misma, relación de comunidad y cuidado, las prácticas que se dan allí alrededor del envuelto. Entonces tenemos allí como esa conversa está nutrida. Bueno, el arroz de yuyo hay dos formas. El uno, como le mencionaba ahorita, que es el arroz atollado. Sabemos que es un arroz atollado, ¿cierto? Que es un arroz mojado, o pues para ya los de más estatus, un risotto. Pero el yuyo se puede o picar, tradicionalmente se pica, se sancocha, primeramente se cocina un poco, se pica, o ahorita también lo podemos hacer licuado. Lo licuamos y lo agregamos al arroz. Eso se le echa coco, cebolla, tomate, porque anteriormente era ají dulce, pero sabemos que ahorita lo que más se consume es el tomate. Se le echa las hierbas de azotea, que no pueden faltar en un plato tradicional del Pacífico. El ingrediente principal en un plato tradicional del Pacífico son las hierbas de azotea. ¿Cuáles son las hierbas de azotea? ¿Quién me las menciona allá? Ajá, cimarrón, poleo, albahaca, cebolla de azotea. Y cuando hablamos albahaca, acuérdense que albahaca tenemos muchas variedades, ¿no? Son como 9 aproximadamente, pero la que se utiliza en cocina es una albahaca que le llamamos albahaca negra, que tiene un sabor espectacular. Y el orégano también lo utilizamos para la cocina. Esas son nuestras hierbas de azotea del Pacífico. Bueno, no sé si le quedó claro a la que me preguntaba del arroz de pringamosa. Andaba por allá. Y la otra forma. Bueno, haga la otra forma, sino que iba a mencionar como que yo siento que algunos están intentando entender qué es la pringamosa. Es una planta. Es una planta que tiene las hojas muy verdecitas, parecida a una variedad de espinaca, sí, pero tiene las hojas un poquito más grandes. Bueno, dependiendo la variedad de pringamosa que se esté cogiendo, porque hay una que llamamos pringamosa brava, que esa es brava, y tiene las hojas, no crecen tanto, pero la boba, que la llamamos, es una pringamosa que crece las hojas mucho más, pero es una plantica que puede ser el tallito de este grueso de este bolígrafo. ¿Listo? Entonces, para que se vayan haciendo una idea, nada más que no es un árbol grandote, no, es una planta muy pequeña. Listo, exacto, eso sería. Gracias, Washington. Y la otra forma del arroz, ella es un arroz seco, que digamos que es un poco innovación, teniendo en cuenta, como decía el joven ahora, que hay personas que no consumen, por ejemplo, un atollado, porque no les gusta el arroz mojado. Entonces, es un arroz seco, pero que también lleva la pringamosa. ¿El objetivo cuál es?
que sea como sea, se consuma esa pringamosa y que la persona se nutra. Nosotros decimos en nuestro restaurante que más que llenarle el estómago a la persona, nos interesa llenar todo su sistema de vitaminas y de defensas para que cuando los virus, las enfermedades lo ataquen, tenga de qué defenderse. Ya, entonces es como eso. El tema de la miel, del dulce de caña, normalmente conocemos el guarapo, ¿cierto? Esa caña se lava, se pasa. Ahorita pues hay unos trapiches un poco más convencionales, más fácil con motores, pero anteriormente existía el trapiche matagente. ¿Lo conocen? O matacuatro, con unos troncos de palma, dos troncos así, más o menos atravesados, acá con unos palos que cruzaba y acá. Entonces se necesitaba más o menos 6 personas para moler caña. Una persona que va a meter la caña, otro que va a recibir lo que nosotros decimos bagazo, pues, o lo que ya sale. Y los que están acá al costado son los que van a estar haciendo como este proceso. Por eso se llama mata gente, porque la gente terminaba cansadísima, ¿ya? Y después que se sale ese guarapo, esa agua de caña se pone a consumir, se le agrega una planta también tradicional para limpiar todo ese guarapo, que puede ser o balso, puede ser una agüita de balso o de escubilla babosa para que limpie todo eso, y se pone a consumir esa miel. ¿Qué hacían anteriormente en mi casa? Después de consumir la miel, esa miel se separaba en unas botellas de aguardiente ya vacías, previamente lavadas, se almacenaban allí y la otra parte se utilizaba para hacer los dulces. Entonces hacía dulce de pepe pan, las cojocas que les comentaba ahora, y todo dulce que llevara miel se hacía con esa miel de caña, no se utilizaba otra miel. Entonces no sé si respondí tu pregunta. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos? Hay una pregunta de la relación que se da entre cuidado y bienestar, específicamente hablando de comunidad y las prácticas agrícolas. Entonces, ¿cómo surge ese amor y también cómo se ha afectado a las comunidades con la pérdida de esas prácticas dentro del territorio? Por lo menos la experiencia que se mencionaba con la fumiga, que ha acabado cultivos. Entonces, también cómo eso ha afectado las prácticas alimentarias de las comunidades. Bueno, el amor por el territorio. Resulta que hay un dicho que el que no ha salido como de su casa, ¿cierto? No puede valorar lo que tiene. Cuando uno va a otros lugares de Colombia o del mundo, uno se da cuenta que uno es inmensamente rico en todo lo que tiene a su alrededor, empezando desde las personas. Buenaventura, en términos generales, urbano y rural, tiene algo particular que primeramente es el amor y el calor de su gente. Eso lo vas a extrañar en cualquier lugar donde vas. Nadie te va a saludar, nadie te va a amar tanto como te ama un bonaerense aquí. Y otras cosas son también nuestras prácticas culturales que tenemos en nuestros territorios y todo lo que se da en estos territorios. Entonces, uno como que empieza a valorar y amar su tierra tal y como es, con las dificultades para muchos, pero para otros con muchos beneficios. Entonces, yo tuve la oportunidad de estudiar en Cali por un tiempo. Y luego cuando regresé al territorio, yo dije, no, es que la vida está en el territorio, la vida está aquí. Y sí, ¿me dejas terminar? Y luego, entonces, mirando que la comida está en el territorio, si es la parte agrícola, si es del río, tenemos los peces, si es en el mar también están los peces y está todo el tema de marisco que tiene que ver. Entonces uno dice como que aquí está todo lo que yo necesito para subsistir. Pero ¿cómo hago para que eso que yo tengo otros lo puedan aprovechar pero sin dañarlo? Entonces viene el tema del turismo, pero un turismo más responsable, un turismo de naturaleza que me permita abrir una oferta
donde otras personas puedan conocer, como ustedes puedan ir a hacer un tour, puedan conocer lo que tiene que ver con el tema cultural, por qué permanecemos arraigados en el territorio, y eso es desde nuestro nacimiento a través del obligamiento que se da. ¿Cuántos de aquí son obligados? ¿O que saben que son obligados? Ya casi no se hace y eso nos ha hecho perder la conexión con el territorio. Porque es que cuando hablamos de obligamiento, nos estamos refiriendo a que nuestro ombligo o está sembrado en una mata de banano, en lo que sea que nuestras abuelas quisieran sembrarlo, pero aparte de eso, que parte del territorio también fue a nuestro ombligo, ¿cierto? Entonces, eso lo que hace es crear una conexión con nuestro territorio y con nuestros saberes. Si me prestan un poquito de atención, yo creo que van a aprender cosas y cuando les vuelvan a preguntar qué es el obligamiento ya están claros. Pero si no prestan atención, se la van a perder y los van a corchar en cualquier momento. Miren, la cultura es tan importante que cuando uno menos piensa que le van a hablar de eso, alguien aparece preguntándote y quedas en cero. Y es triste que hoy nosotros, siendo de Buenaventura, una Buenaventura tan rica en conocimientos tradicionales y ancestrales, no sepamos cosas tan sencillas, pero tienen la oportunidad, aprovéchenla y nútranse de esa información. Y eso hace que nosotros, voy a parar un momento porque el joven insiste y no sé qué es lo que quiere decir. Sí, tiene un comentario por allí por hacernos. Bueno, siento que pues quería aportarte lo de la cultura. Es que pues, bueno, aquí voy. Pues, ay, no se rían. Ay. Pues les digo, entre 2022 o 2023, creo, o 2024, pues estuve en España. Sí, recuerdo que fui como en noviembre o en diciembre. Y pues realmente pues todo se sintió bastante diferente. O sea, el aire, las personas, todo. O sea, mamita mía, ahí hacía un frío muy horrible. Y pues todo se sentía bastante diferente. Y pues aunque tenía sus cosas positivas, pues extrañé un poco de cómo era Colombia y cómo pues se sentía pues básicamente su calor, las personas, hasta las comidas, ya que pues recuerdo que una vez comí como un churro de allá España y ay, lo dulce que estaba me dio asco. No sé, o sea, no es que, o sea, respeto a los que le gusten, o tal vez sea yo, ya que pues los churros de aquí de Colombia, en vez de ser dulces, pues son de grasa y de queso y de harina y así. Y pues realmente hasta en los últimos días de España pues me sentía como, no sé, vacío, ya que pues sentía que me faltaba algo. Y creo que era pues mi hogar, o sea, aquí Colombia. Y bueno, en 2024, 2025, creo que en 2025, pues regresé a Colombia y pues todo estuvo bien. Ajá. Yo, antes de darle maestra la palabra, yo atrevidamente me tomo y tengo que mencionarles algo que quizás los están riendo porque no logran dimensionar todo lo que está mencionando. ¿Cómo te llamas? Felipe Arroyo, Washington Carabalí Torres. Entonces, hay muchos que quizás no están dimensionando lo que está mencionando. Cuando salí de mi territorio que no estaba en Colombia, me sentí vacío. Como dice Amparo Grisales, me ericé. Sentir que no estamos en nuestro espacio, eso es horrible. Sentir que esos países que nos dicen que son
el primer mundo no tienen nada de lo que nosotros tenemos, eso es horrible. Y lo digo no simplemente porque esté acá presentando. He tenido la oportunidad también de navegar algunas de esas experiencias. Y ustedes no se imaginan qué cosa es. Cuando la maestra aquí Nayibe menciona, cuando uno sale de su territorio, se da de cuenta que somos ricos. Entonces uno dice, tenemos mucho que agradecer, pero uno solo se da cuenta cuando sale de su territorio. Aquí creemos que no tenemos nada, que Buenaventura no tiene nada, que no pasa nada. Salgan, salgan. O sea, no nos podemos quedar aquí siempre porque si nos quedamos aquí no vamos a ver todo lo que tenemos. Dense la oportunidad de salir un poco. Yo he tenido la oportunidad, afortunadamente, de llegar a algunos espacios y menciono algunos no porque, o voy a mencionar algunos no porque simplemente tuve la oportunidad de estar, sino porque solo uno se da cuenta de eso cuando sale. Hace 15 días estaba en México. ¿Sí? Estuve recorriendo México. Solo hace 15 días. Hace un mes estaba en Roma. ¿Sí? En Italia, recorriendo. Hace 5 meses estuve en África. Hace un año estuve en Chile. Finales del 2023 estuve en Dubái. Entonces uno dice, ¿y saben qué ha pasado? Cada vez que salgo, me doy cuenta que no quiero vivir en ninguno de esos lados que no sea acá donde vivo. Pero uno solo se da cuenta de eso cuando sale. Y uno puede seguir mencionándoles espacios donde más ha estado. ¿Sí? España es frío. Es insoportable estar allí. Esos espacios no me gustan. Y también son elecciones que la gente hace. Pero también como son elecciones que uno hace, tiene que también elegir qué quiere. Dejar que se asiente aquí en su mente. Sí, qué quiere tener para uno. Y cuando estamos hablando de estas prácticas, estamos hablando del yuyo, estamos hablando del envuelto, no son jodas, no es simplemente de risas. También hay una conexión histórica. Sí, hablar del envuelto, hablar del catapú, hablar del guacuco, hablar del corroncho, hablar del barbudo, de la mojarra, del sábalo, eso implica unas representaciones valiosísimas para el territorio. Y ustedes, a muchos piensan que nada más la piangua es coger la piangua y comérsela. Pero preguntemos qué hay detrás de la piangua, preguntemos qué pasa con el manglar. ¿Sí? Preguntemos qué significa ir a pianguar, qué significa estar en medio del barrial con el jején, qué significa que las uñas queden llenas de concha de mangle cuando uno empieza a meter las manos dentro del raicero para sacar la piangua. ¿Sí? ¿Qué implica que te pique un pejezapo mientras estás navegando por el manglar? ¿Qué implicaciones tiene el lodo del manglar del Pacífico, que es medicina? Que vienen gente de otros países y por aquí tuvimos un rey que vino de allá de un país a buscar el lodo de acá del manglar del Pacífico porque eso es medicina. Pero nosotros creemos que eso es asco. Así nos da asco hablar de eso. Porque también nos han dicho que lo nuestro es malo y que lo bueno está por fuera. Entonces hay formas de conectar y ver eso que también tenemos aquí. Esa experiencia que ustedes tienen preparando esos platos, preparando el camarón, el munchillá. Algunos saben qué es, pero no saben qué implica coger el munchillá. No saben qué implica hacer una catanga. No saben qué implica coger una avena. ¿Sí? La matamba, ¿qué implica hacer eso? El hijo de la catanga, ¿qué implicaciones tiene? ¿Sí? Armar la catanga, la corriente, ¿sí? Clavar el estacón con el que se arma. Entonces hay unas cosas que van mucho más allá de simplemente degustar ese plato. Muchos habrán escuchado de la guagua, pero ¿qué implicaciones tiene cazar una guagua? ¿Qué implicaciones tiene ese esparcidor de semillas alrededor para nuestros territorios? Y hay muchas cosas más que pasan, muchachos. ¿Sí? Y eso nos llena a nosotros y todo ese poder que tenemos nosotros lo hemos aprendido a través de sabedoras que han dedicado su vida a este servicio, a enseñarnos desde eso.
Sí, entonces también es aprovecho y aprovechemos. Y todas esas preguntas que tengan, por favor, en la medida que lo hagamos con respeto, mencionémosla. No nos quedemos con esos comentarios. No hubiéramos llegado a esto si el compañero no menciona eso. Pero solo les decimos, ay, cuando uno sale de su territorio, es un cuento diferente al que nos han contado otros. Pero porque esa es una cosa que lo mueve a uno. Muchos pueden encontrar el escenario idóneo por fuera, pero muchos puede ser que también se den cuenta que afuera no está la respuesta, que la respuesta está aquí. Le corto. Es que los jóvenes de ahora todos dicen es cuento de vieja. Cualquier cosa no es un cuento de vieja. O son cuentos de viejo. Llegan las personas que más aprecian los ríos, son las personas que vienen de afuera. Nosotros como tal no apreciamos lo que tenemos. El turista aprecia, viene y se enamora de todo lo que hay acá en Colombia. Esa gente viene y no se quiere ir. Esa gente viene y es amable y es que se mete y quiere cocinar y quiere aprender. Y le dice a uno, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo lo saco? ¿Cómo hago para que me llegue hasta allá? Entonces llegan las personas en Semana Santa. Es que yo no puedo comer esto. ¿Qué hago? Entonces uno le dice, no, si no lo puede comer por tal cosa. No, yo estoy operada, pero no puedo comer camarón. ¿Qué hago? Contestan otras y son cuentos de viejo. A mí me lo dieron. A nosotros nos decían, no se lo coma porque le hace daño si usted está operado. Tiene que comer comida sana, no más de hierba. Los muchachos dicen, no, eso es cuento de viejo. Yo tengo una sobrina que dijo, yo tuve una niña y me mandaron a tomar agua fría y casi me muero. ¿Qué le tocó buscar? Sus hierbas para hacerse sus baños. ¿Y qué le pasó? Cuando se hizo todos esos baños, se le quitó el chunche, se le quitó el dolor de cabeza y se le quitó todo. Los muchachos uno dice, ve, bañate con esta hierba. Ay, no, son cuentos de vieja. Yo me echo mi agua fría y ya. Y con eso se quitó. Pero no aprecian de que todo eso nos lo enseñaron nuestros abuelos. Y todo se está dando. A usted le sale un poco de granito y dice, no, es que me picó el chunche. No, son porque no creen en las cosas que anteriormente sí nuestros abuelos, nuestros ancestros nos enseñaron y se daban. Todas esas cosas se dan. Él dice que no era él sintió que no tenía el calor humano que hay en Buenaventura. Usted en Buenaventura cualquiera lo abraza. En otro país usted pasa desapercibido. Usted va caminando y nadie lo mira. Usted en Colombia o en Buenaventura o en cualquier parte de Colombia, alguien le dice buenos días. En otro país, usted es una persona más que va caminando. Mire cómo se ve cuando el Papa, un niño va y lo abraza y los que estudiaban el Papa a quitar el niño. Entonces, ¿qué dijo el Papa? Deja que los niños vengan a mí. Y cogió el niño, lo sentó y lo besó. Y lo tenía ahí. Y todo el mundo tratando de quitar el niño. Y el niño sintió ese amor por el Papa y lo abrazó. Y se le sentó ahí. Por eso le decían el Papa del amor. Pues todo esto son cosas que nos enseñaron hace muchos años y lo estamos perdiendo. Y todo, aunque la universidad es con los muchachos, yo tengo una hija que está en la universidad y los llevan a los ríos a que aprendan. Ay, es el momentico. Y de ahí se olvidan de eso. Ay, no, yo hago mis cosas a mi manera. Listo, muchísimas gracias. La intención es que vamos mirando toda esta diversidad también que hay en estas preparaciones. Y yo volviendo aquí un poco a temas de la alimentación, quiero mencionar como algunos elementos en la conservación de productos que se da en nuestra zona. ¿Quiénes han comido algún pescado, algo ahumado? Listo, entonces sí han comido ahumados. Una de las formas de conservación de los platos en nuestra región, en el Pacífico, han sido los ahumados. ¿Cuál otra conocen ustedes? Vamos a ver qué tantos conocen allá. Salado, por ahí alguien menciona salado. ¿Cuál más? Frito. ¿Cuál más? Seco. ¿Cuál más? Listo, entonces ya han mencionado algunos de esos elementos de cómo se conservan, bien sean los mariscos o las carnes en nuestra región, y ha tenido que ver con el ahumado, y el ahumado implicaba hacer unas construcciones en los fogones para que los productos se pudieran conservar. Entonces mientras la gente iba cocinando, se iba ahumando de una vez el pescado
porque esa es una de las formas de conservación, el pescado, las carnes. Voy a dejarle aquí que nuestras compañeras nos cuenten un poquito esas otras formas, cómo se dan desde la experiencia que conocen, para que podamos seguir nutriendo la conversa. Y si el público sabe alguna forma que no estemos mencionando, por favor también nos las hacen saber. Bueno, en mi territorio también se ve que la forma del pampeado. ¿Qué es un pampeado? Eso es algo que el pescado, uno lo aliña y lo entierra debajo del fogón y puede parar 2 o 3 días, lo que quiera, o media hora, y lo saca y gusta con la familia. Eso casi no se ve. Y yo les digo a ustedes jóvenes que están aquí sentados, pregúntenle a sus padres también. En las redes sociales se ve muchas las cosas, pero todo de pampeado, eso no se ve. Sí, también, como lo dice el compañero, comer la comida sana, ahumada, pero también hay que saberlo ahumar, con todo palo, con toda hoja, no se ahuma. En mi casa comemos mucho lo que es el pollo ahumado, las carnes las ahumamos, y mis hijos dicen, ay, mi mamá cocina rico, pero ellos no saben el sacrificio que uno ha hecho para tenerlo ahí ahumado. También les voy a comentar lo que es, no sé si saben del casabe. Hay una comida que se llama casabe, que se hace con maíz, lleva queso y eso es muy rico. Bueno, pues ahí les dejo, la compañera sí. Bueno, en las técnicas de conservación, como se lo han dicho, el ahumado, el salado, pero llama mucho la atención que acabamos de pasar de Semana Santa y en las Semanas Santas anteriores nuestros ancestros, ellos no cocinaban ni jueves ni viernes, sino que desde el día miércoles por muy tarde estaba toda la comida preparada el jueves y el viernes. ¿Qué hacían ellos para conservar esa comida? Preparaban lo más que pudieran y la montaban en la ahumadera. Y allá simplemente se bajaban esos tamales, esos envueltos, lo que era esa comida, y se compartían. Porque tradicionalmente no prendían fogón ni Jueves Santo ni Viernes Santo porque eran días grandes. No como ahora que Jueves Santo y Viernes Santo y vamos para el río y corrinche y la caseta y bailamos. No, eran días totalmente en paz. Donde si usted se movía, hacía algo indebido, le decían, espérate un momentico, el sábado nos arreglamos. ¿Y el sábado era sábado de qué? De gloria. Ellos decían, sábado de gloria, y era que le cobraban la del jueves, la del viernes, ese sábado. ¿Y cómo la cobraban? A punta de látigo. Entonces, jueves y viernes, nadie podía ir al río, nadie podía, como era de pasión, era de calma, todo el mundo tenía que estar en calma. Entonces, ellos nos enseñaban que como era tiempo de estar en calma, ni siquiera preparaban esos alimentos, sino que ya estaban en conservación para nosotros. El pescado salado, que hoy muchos decimos, ay no, eso sabe feo, no nos gusta. Pero hemos perdido precisamente esa técnica de conservación que en muchas regiones se hace todavía en muchos lugares. Y el pescado salado precisamente era para poder conservar esas pescas y no perder. Hoy lo que no nos logramos comer fresco, muchas veces lo botamos, va a la basura, todo eso. No había tanto desperdicio. Y lo que les decía ahora rato, estamos invadidos de basura por las mismas prácticas, porque si no vienen las cosas envueltas en plástico, no está bien. Anteriormente no teníamos ese caos porque todo iba envuelto en hoja. Usted iba a la tienda y el azúcar, que era lo que más estaba mejor envueltico, estaba en chupa de papel. Pero lo demás en hoja seca, la panela era envuelta en hoja seca. Y esa panela no le hacía daño a nadie. Entonces también les hago un llamado, porque quizás ya las que estamos aquí vamos dando la vuelta, pero ustedes van creciendo. Ayuden a conservar su territorio con buenas prácticas ambientales. Ese territorio es de ustedes. ¿Ya? Y si queremos dejarle a nuestros hijos, ustedes quieren dejarle a sus hijos un territorio, al menos como ustedes lo han encontrado, un poquito más,
aprendan buenas prácticas ambientales, buenas prácticas de conservación. No todo puede ser la recocha y el gastar y el consumismo, porque todo pasa, pero los territorios, la naturaleza, debemos permitirnos de que permanezca para siempre, para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. De pronto, algo que mencionar respecto a las prácticas de conservación. Claro. Maravilloso. Entonces, queremos saber si a partir de la conversa que hemos tenido, tienen algún comentario que hacer. Ojalá sí unos 3, 4, que tenemos 15 minutos. Entonces, la intención es que hagamos un ejercicio un poquito como de conversa. Si tienen algunas otras inquietudes, que las puedan mencionar, por favor. Y luego vamos a pedirle a cada quien recuerde un refrán, un verso, una poesía también que nos las pueda compartir, de esos que uno aprende alrededor del río, de esos que uno aprende escuchando a los abuelos, a las abuelas, para que podamos también ir como pensando ya también en cierre de este espacio. Por ahí tenemos una persona que ya levantó la mano, por favor. Quien vaya a mencionar algún otro elemento también nos menciona la mano. Nos disculpan si a veces ven que como cuando una persona mayor va a hablar, hacemos un poquito de movimiento de las cámaras, es que no está permitido tomarle imágenes a los estudiantes. Entonces es por eso que ustedes ven que las cámaras están así. Buenos días, si todavía es de día. Mi nombre es Ana Felisa Mosquera Arroyo. Soy docente de la Néstor Urbano en la vereda La Gloria. Soy oriunda de Yurumangui, nacida en la vereda La Primavera. De mi tierra salí, estudié en Cali. Cuando terminé, me desterraron nuevamente para Yurumangui. Allá trabajé 22 años como docente. Hace poco llegué a Buenaventura. Me parece muy interesante este conversatorio, ya que hace recordar cosas que uno ha dejado de practicar. Por ejemplo, la profesora decía, de todo han hablado menos del envuelto. Le digo, si me hubieran dicho que venían a un conversatorio de esto y que debían traer muestra, le hubiera traído uno. Por ejemplo, a mí me dicen, a ti te gusta mucho perder tiempo en la cocina. Yo compro, porque acá no se puede comprar las mazorcas, compro el maíz que venden en los supermercados y los pongo a añejar. De ello hago arepas, envuelto, bizcocho, masa frita, de todo lo que yo pueda hacer y lo guardo en la nevera y cada vez que quiero saco de allí y voy comiendo. Sí, ahora en Semana Santa no hice más nada sino envueltos y allá tengo, esta mañana desayuné con ellos, le llevé a una persona que le gusta lo que yo hago, entonces le llevé con pescadito frito. ¿Sí? Entonces, mi río está dividido en 3 zonas. La zona baja que vive de la pesca, más que todo. La zona media vive de la siembra, del cultivo de sus tierras, y la zona alta vive de la minería. ¿Sí? Entonces yo soy de la zona media, pero me recorría todo el río. Tuve la oportunidad pues de hacerlo en la situación que estaba como docente, podía recorrer el río en las fechas que a uno le tocaba. ¿Sí? Entonces, estas formas de conservación, en todo el tiempo que permanecí en el río, nunca me quedaba sin comida. Por ejemplo, el pollo, el pescado, la carne, todo el mes que permanecía, salía y regresaba para allá, siempre tenía comida para comer. Y me decían los demás, ¿y tú de dónde sacas presa? No sé de dónde la saco, pero siempre tengo y todavía conservo. Si me toca guardar salado, lo guardo. El ahumado no me gusta, pero también lo hago. ¿Sí? Muchas cosas no me las como, pero las hago para que otros se la coman y dicen, queda muy rico. ¿Sí? Entonces este espacio es muy aprovechable, los que quieran aprovechar, ¿no? Entonces no burlarnos de los demás. El yuyo es lo
que eso sí lo mantengo congeladito. Lo mando a buscar, lo cocino, lo congelo y estoy cocinando, sí, cocino con ello mis comidas. Hago jugo, el perico lo hago con ello porque mantengo la hemoglobina muy bajita, entonces eso le ayuda a subir la hemoglobina. Para aquellos que mantienen anemia, es un nutriente para el cuerpo, pero también es un medicamento natural. Entonces, son cosas que venimos a recordar aquí y muy bueno el espacio y espero que todas estas cosas que aprendemos aquí no las dejemos pasar así en el aire. Si nos dicen son el tiempo de ayú, cada vez que yo me pongo a contarle a mis estudiantes me dicen, no, esos son tiempos de ayú, son cosas de viejos, son cosas de ustedes ya, los tiempos han cambiado. No, los tiempos no han cambiado, lo que han cambiado son las prácticas, ¿sí? Y se van perdiendo esas formas de práctica porque los muchachos, los jóvenes ya no quieren ensuciarse las manos con la tierra. Ya, por ejemplo, en Yurumangui el chontaduro no existe. Con las fumigaciones se acabó totalmente y el que quiere comer chontaduro debe llevarlo desde acá de la ciudad. El banano, el plátano que se criaba, se sembraba en las esquinas, ya no se siembra, ya no se da, no, la tierra ya no produce. Entonces sí sería bueno que nos diéramos la pela y volviéramos a esos tiempos de ayú y pudiéramos conservar nuevamente y adquirir esos pequeños conocimientos que tienen los adultos que ya quedan poquitos. De esa gente que sabe, quedan poquitos. Muchas gracias y disculpen si me extendí mucho. Muchísimas gracias por aquí. Bueno, yo voy a ser la interlocutora de un estudiante porque dice que tiene pánico escénico, entonces que no quiere hablar por medio del micrófono. Entonces la pregunta es para la lanzadora Luz Marina. Él quiere saber, el estudiante Sarling, que no quiere hablar en público, está bien, ¿cómo hicieron ustedes cuando se perdió el camarón? Porque usted dijo en la conversación que habían hecho muchas cosas, pero él quedó con la duda. Esa es una. Y para la otra compañía, no, para ti, él quiere saber qué representa para ti el canalete, ¿no? ¿Fue que dijiste? Sí, eso. Maravilloso. ¿Alguien más va a mencionar alguna otra pregunta? ¿O puede ir respondiendo de una vez esta del camarón? El camarón se perdió, el camarón ya volvió al río, porque cuando empezaron a fumigar, él parece que se perdió del río. El camarón muchillá no volvió a la zona. Máximo uno consigue un camarón muchillá si lo traen de otro río, pero el río San Cipriano no volvió a producir camarón. No se sabe qué pasó. Van a poner las catangas y no cae un camarón muchillá. No se sabe si es porque le dio miedo de tantos turistas, pero camarón muchillá por San Cipriano no aparece. Vale, maestra, muchísimas gracias. Yo voy a mencionar algunas cosas del camarón Lo traje hasta en una foto. y también a responder la pregunta alrededor del canalete. En el Pacífico, una de las cosas que ha pasado con el camarón tiene que ver efectivamente con la presencia de la fumiga, pero antes de hablar de la presencia de la fumiga, habría que hablar de la presencia de la coca. Sí que es uno de los temas que a veces la gente evita tocar porque son temas delicados, pero el hecho de que haya llegado tanto monocultivo de coca al Pacífico colombiano, empezó a haber muchos insumos o agroinsumos que eran implementados para estos cultivos y que esos cultivos estaban alrededor de ríos, quebradas, entonces generaba comúnmente muchos lisiviados y iban a dar a las quebradas o residuos. Entonces eso fue generando que algunos de esos químicos que usaban generara afecciones en algunas especies, dentro de ellas el camarón, porque el camarón es un crustáceo, es un crustáceo, no, es un crustáceo, sí, que tiene los ojos brotados, entonces hay una variedad de químicos que le afectan solo a esa variedad de seres vivos, a los que tienen los ojos brotados los mata por completo. Entonces eso pasó con el camarón en muchos de nuestros ríos. De San Cipriano por lo menos también conozco una experiencia de que se estuvo intentando hacer un lago, sí, como a aprovechar las dinámicas naturales más cercanas, más próximas a las dinámicas propias de los ríos, para ver si se podía recuperar esta especie, pero no ha sido posible.
ahí seguimos teniendo un desafío muy fuerte, no simplemente aquí en Buenaventura o en San Cipriano, sino en todo el litoral pacífico para hacer la conservación de la especie del munchillat, que es una de las especies más, como más ricas y apetecidas de nuestra zona. ¿Qué significa o representa para mí el canalete? Dinamismo, movilidad. El canalete es un instrumento que se hace para remar o bogar, ¿sí? Que se utiliza en nuestros ríos principalmente, y es como, era lo que permitía que pudiésemos mover la lancha o el potrillo. Sí, entonces era bogar, era como coger ese instrumento que es con una palancha abajo, y entonces como parecido a una cuchara. Entonces como usted mete la cuchara así, la mete aquí, entonces el canalete lo metía al agua y empezaba a bogar, y eso se le daba la fuerza o el potrillo para que se pudiera mover. Entonces, ronca, ronca, canalete es tener las habilidades de que no todo mundo pone a roncar el canalete, y es la posición, meter el canalete y roncar es sacar, darle sonido. Y es el ronquido del canalete representaba mucho para nuestras comunidades y representa, aunque muchas personas hoy ya no sabemos cómo hacer roncar un canalete. Sí, entonces eso era lo que ha representado el canalete en nuestros territorios, y también que hay que seguir recuperando esas prácticas que también se han ido perdiendo de nuestra zona. No sé si hay alguna pregunta más o algún comentario, refrán. ¿Quién había levantado la mano por acá? Del camarón, de qué pasa cuando no, como que dónde se hace o cómo se siguen preparando esos platos. Y la otra pregunta que nos hace, ¿cómo se prepara el tollo seco y el atollado de... Bueno, el atollado ya lo habíamos respondido, el del yuyo, en la pringamosa. El yuyo y la pringamosa son la misma, hacemos referencia a la misma. ¿Listo? Entonces ya la compañera Nayibe había respondido esa pregunta antes. Podemos ir hablando del munchillat mientras vamos buscando las imágenes, y yo me voy moviendo a hacer otra pregunta que nos tiene. Yo me tomé la tarea de buscarlo muchilla. Me fui a la plaza de mercado a buscarla porque son personas que lo traen o lo consiguen desde el río de agua. Entonces los encargué porque en San Cipriano no se consigue. Las señoras se tomaron un buen tiempo. Esperemos a ver si los consigue. Pusieron sus catangas y cuando los consiguieron me llamaron y yo fui a la plaza a comprarlos. Entonces trae unas proyecciones donde para que los muchachos vean cómo es el camarón muchilla, porque en los ríos no se consiguen. Ellas los cogen en las noches, van, los cazan y los traen y ya se lo venden a uno para uno hacer sus preparaciones. Entonces trae las proyecciones para que pudieran conocer los camarones muchilla. Vamos a ver si salen. Dele, maestro, a los muchilla. Buenos días, mi nombre es Lina Marcelo Hurtado Cárdenas y tengo una pregunta, es una duda que pues ahí tenía. En su sitio turístico, ¿tienen alguna bebida que sea tradicional o típica en especial? En San Cipriano la mayoría de las personas preparan su arrechón, su crema de biche o su hierbas curada, muy apetecida por los turistas. Los jóvenes no pueden tomar esa bebida porque son a base del biche, no hablamos del biche, que es una bebida típica de la costa pacífica. Se extrae de la caña. Ese biche se usaba mucho para las personas cuando daban a luz sus hierbas. Aquí voy ronca. Buenos días. Ya que usted habla sobre lo del arrechón, en los demás sitios se preparan de la misma forma o con diferentes ingredientes. Todas las personas lo preparan de la misma forma, cada cual echa un ingrediente diferente para que tenga un sabor diferente, pero la base de esas bebidas son el biche, que se da solo en la costa pacífica y se extrae de la caña. Listo. No sé si alguna quiera sumarle más a alguna de esas respuestas respecto a las bebidas o de la diferencia del arrechón. Las imágenes ya vamos haciendo la gestión aquí para presentarlas. ¿Listo?
Voy a contestarle a la niña del beach, de las bebidas ancestrales. Pues ustedes conocen allá de los tubos, la Delfina. Yo soy de allá del Consejo Comunitario. Allá se da mucho, allá se hace la feria del biche en Triana. No sé si han ido, los jóvenes. La feria del biche, allá se transforma. Pero como dice la compañera, los jóvenes no deben tomar esas bebidas que son muy fuertes. También se prepara la botella curada para sacar miomas, quisting. También se prepara a las mujeres que nunca han tenido hijos, se les prepara pues esa botella curada para que tengan bebé, tengan familia. Me estoy viendo ya. ¿Ah? No, porque veo una cara bonita por allá, miré, conocida, y entonces la estoy saludando. Tienen que aprovechar mucho, aprender mucho lo de las plantas medicinales. No dejemos perder esa tradición. Las plantas se conservan, se tienen en las azoteas, no se rozan, no se fumigan. Se tienen que tener, mejor dicho, como que fueran los bebés, porque de esa planta depende la vida de nosotros. Así como a mí me dejaron el territorio, yo se lo voy a dejar a mis hijos y mis hijos tienen que dejárselo a los nietos. Para muchos, entonces hoy, como tenemos el papel higiénico, la gente ve como que otras cosas, otras formas, es extraño. Resulta que antes en nuestros hogares no había lo que llamamos hoy letrinas o baños, sino que las formas de donde teníamos para hacer nuestras necesidades era diferente, que incluso son una de las formas que se está indicando que la humanidad debe volver a practicar. Y eso tiene que ver por todo el daño ecológico que tienen las implicaciones de las formas como se está haciendo hoy. El consumo o gasto de agua irracional que se hace cuando la gente va al baño y cada vez que orina bombea el baño, cuando en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, las ciudades grandes de nuestro país, tienen que hacer racionamiento de agua. Entonces, cuando uno empieza a analizar todo eso, dice es que la respuesta no está en el futuro, que uno allá, la respuesta está atrás. Entonces, antes no se gastaba todo ese poco de agua, ¿sí? Ni de papel, que ahora contaminan más. Entonces, lo que la gente hacía es la estopa de coco, ¿sí? Que la estopa de coco se sacaba la estopa y con la estopa la gente se limpiaba. ¿Sí? Y sin lastimarse ninguna parte, ni decir que se pela, se raya, nada, porque eso todo se convertía en una especialidad para hacerlo. ¿Listo? Entonces eso pasaba. Con la historia del yuyo que vamos a mencionar por allí, por favor, y no simplemente con la estopa de coco, sino también con la tusa de maíz. Eso también era forma y práctica para limpiarse, ¿sí? Entonces también son otras formas que ustedes de seguro ninguno de los que están acá sentados conoce mucho, o unos que otros tuvieron la experiencia, pero esas son formas que se practicaban antes. Ahora con el yuyo, cuando llegaba por lo menos un familiar que había vivido en la ciudad o tenía mucho tiempo que no llegaba a los territorios, principalmente uno como joven, uno haciendo las suyas. Entonces iba con el primito y decía como que, hey, terminaba y como que, ve, coge esa mata y limpiate con esa. Pues en medio de los juegos, recochas y demás, y la gente cogía el yuyo. ¿Qué pasa con el yuyo? Una cosa muy especial. Si la gente lo coge sin miedo, no le pica. O si la gente no sabe qué es, no le pica. Lo coge sin miedo y lo puede manipular. Solo cuando se hace consciente que el yuyo puede picarle, le empieza a picar. Entonces, cuando la gente se limpia, claro, ¡ay, no te picó! ¡Ay! Y empezaba la calentura de ese yuyo. Entonces, esa es una de las cosas que decíamos, que alrededor del yuyo hay historias que interesantes que pueden pasar. Sí, claro. Con el yuyo también. ¿Qué pasaba? Cuando uno era, no grosero, sino que cuando uno hacía lo que uno le daba la gana y no lo que no podía hacer, lo castigaban con yuyo.
y era darle látigo con yuyo, con pringamosa. Y eso es una cosa espantosa. Pero además, el maíz también hacía parte de las prácticas de castigo cuando la gente no hacía caso. Y era arrodillar a la persona o al niño en granos de maíz, con las manos arriba, bien sea sosteniendo algo, y era aguántese ahí. Hoy no sabemos de ese tipo de castigo porque hoy, como el papá lo castiga y lo puedo denunciar, el papá no puede hacer nada. Entonces, hay unas cosas que han ido cambiando y que también es importante tenerlas presentes. ¿Listo? No sé más, ya como... bueno, hay una pregunta muy interesante que nos hacen, y es que resulta que la historia cuenta que no simplemente el Pacífico colombiano ha estado habitado por nosotros como seres humanos y algunos otros animales, sino que también han habido aquí presencia de otros seres. Estamos hablando de que hay historias como la tunda, el rivier, la patasola, el duende y muchas otras más, que ellos aquí nos están preguntando que si esas historias existen. Entonces, vamos a escuchar brevemente algo de esas historias que nos van a contar, porque no simplemente son cuentos, son realidades. Bueno, resulta que hoy ya ustedes dicen no existe porque la televisión mató a la tunda, mató al duende y mató al riviel y a todos ellos. ¿Por qué digo que la mató? Porque anteriormente, como no teníamos televisión, esas eran las historias que nos contaban nuestros padres para entretenernos hasta que llegara la hora de dormir. Pero ya ustedes ya hoy ven otra cosa, Netflix y todo eso, entonces por eso la televisión mató todas estas historias. A mí particularmente, mi mamá recuerdo que me decía que no bajara a la quebrada, vivíamos cerca de una quebrada, que no bajara sola cuando yo tenía 12 años, que ya me estaban empezando a crecer los senos. Decía, no baje sola porque el duende le gusta las mujeres cuando le están saliendo los senos y empieza a enamorarla y todo eso. Un día cualquiera no le paré bola y me fui para la orilla del río a lavar y estaba lavando cuando yo escuché que una piedra cayó ¡pum! A la quebrada y chispeó agua. Dicen que el duende cuando estaba enamorando a las muchachas les tiraba cositas para asustarlo, para entretenerla, para que prestarle atención. Yo cuando escuché que esa piedra cayó y me cayó agua en la cara, para mi casa porque me acordé que mi mamá había dicho que el duende empezaba así y que salía y que lo enamoraba a uno y le tocaba los senos. ¿Ya? Entonces, esa historia no lo llegué a ver al duende porque no le di tampoco la oportunidad, pero esas historias sí existían. Y muchas personas también dicen que fueron entundados, que la tunda se los llevó y que tuvieron que buscar los padrinos para que fueran tocando a poderlo rescatar. Que la tunda era una señora con una pata de bolinillo que se parece mucho a la mamá. Y entonces cuando se los entundaba, los llevaba, se perdían 2, 3 días, se los llevaba adentro del monte y podía ir quien fuera a buscarlo y no los encontraba. Para poderlo encontrar tenían que ir los padrinos rezando y tocando para que los pudiera soltar. Y estas las compañeras tengan más acerca de las historias ancestrales. Pero de una vez voy a decir mi dicho antes que se me olvide. Todo palo no se pica, ni toda leche se prueba. Y ese era un refrán que nos decían nuestros ancestros, nuestros padres, para que no acostumbráramos a meternos con todo el mundo. Porque a veces uno ve las personas como que son tranquilas, pero cuando uno le hace algo, esa persona reacciona mal. Entonces, todo palo no se pica, ni toda leche se aprueba. Y el otro es de las aguas mansas, de las aguas torrentosas, líbrame Dios. De las aguas mansas, líbrame Dios, que de las correntosas me cuido yo.
Viejos y muchachos con su boquita callara, porque si siguen hablando por día, no entonara. Muchachos, ciertamente existe la tunda, el duende, todos esos mitos que sea la compañera, todo existen. Yo tengo un niño que tiene 14 años, va a cumplir 15 años, y a él en mi territorio lo está llevando la tunda. No es un niño grosero, pero entonces la tunda se le estaba llevando. Y yo buscaba a mi hijo porque yo tengo la costumbre de 2 minutos, entonces yo tengo que ver dónde están los muchachos, pues con el tiempo como lo estamos viviendo. Y entonces yo le dije, ¿y dónde está mi hijo? Que no, nadie sabe, nadie sabe. Y verdad, empezamos a buscar y eso estuvo duro porque por toda la comunidad y no aparecía ese niño y resulta que lo tenía, cuando lo encontramos como así todo sonso y entonces pues le preguntamos a los mayores y dijeron que la tunda se lo estaba llevando y empezaron pues los que saben a hacerle con las plantas medicinales y el padrino y la madrina pues que estaba ahí. Y en esas otras cosas que tan importante que los instrumentos deben de estar en una comunidad, como es el bombo, el cununo, el guasá. Y el padrino no es solamente que sea pues el padrino es el segundo papá de uno. Y gracias a Dios por eso rescatamos a mi hijo. Eso, maravilloso, muchísimas gracias. Nos iba a mencionar, ya estamos mirando la imagen del Munchillat, entonces, porque ya estamos cerrando Chica, este espacio. ese es el camarón Munchillat. Chica, niña, mira el camarón Munchillat. Esa era su pregunta. Ahí ya está cocido. Ahí está crudo. Listo, entonces las imágenes que estamos mirando atrás o usted de frente son las imágenes del Munchillat. Entonces el Munchillat hay una imagen en esa está crudo, como se saca de la catanga o la forma como se haya pescado, que hoy por cierto no se pesca solo con la catanga, sino que también ese es otro cuento largo que hay que hacer por allí y depende de la zona donde se haya pescado. Y la otra imagen es ya el Munchillat cocinado, ya listo para comer, ya bien preparadito, guisado. Y bueno, mi gente, no siendo más, agradecerles inmensamente a las mayoras que han estado aquí como con toda la disposición para transmitirnos parte de ese legado y ese saber, y agradecerles a ustedes por habernos acompañado y estar de manera dinámica también en todo este espacio.